Seguimos con el libro Asalto a la República, dentro del prólogo, la Segunda República. Miguel Maura no exageró. Como presidente del gobierno provisional entre abril y octubre de 1931, Alcalá Zamora, 54 años, había nacido en Priego, Córdoba, el 6 de julio de 1877. Iba a ser uno de los hombres fundamentales con Azaña y Prieto, y con el propio Miguel Maura, aunque éste por elegancia no lo dijera, en la gestión fundacional constituyente de la Segunda República, labor que llevaría Alcalá Zamora de forma casi natural, una vez aprobada la Constitución republicana el 9 de diciembre del 31, a la presidencia de la República, que ejerció desde su elección por el Congreso el 10 de diciembre de 1931 hasta su destitución, sin acabar su mandato el 7 de abril de 1936. Carente del tipo de preocupación intelectual o histórica sobre España que inspiró la vocación política de un Azaña, por ejemplo, y el ejemplo no es inoportuno porque Azaña fue la encarnación de la Segunda República y el presidente de gobierno entre diciembre del 31 y septiembre del 33, forjado políticamente en las prácticas caciquiles y clientelares del monarquismo de la Restauración, y Alfonso XIII. Alcalá Zamora había nacido en una familia de propietarios agrarios, aunque de economía estrecha y de tradición liberal, y se vinculó siempre al Partido Liberal, Romanones, Moret, Canalejas, García Prieto, Alba. Alcalá Zamora quería sencillamente como mejor solución para el país una república de orden conservadora, como había dicho en Valencia en abril de 1930. Una república precisó en aquella ocasión viable gubernamental, es decir, un régimen estable, un Estado de Derecho, un régimen nacional, todo aquello que para Alcalá Zamora y por supuesto para buena parte de la clase política y de la opinión española la monarquía de Alfonso XIII no era ya en 1930. La Segunda República que Alcalá Zamora iba a presidir, como se acaba de indicar, hasta abril de 1936, no fue la república conservadora que hubiera deseado su presidente. En 1936, ya apartado de la jefatura del Estado, escribiría un demoledor estudio crítico de aquella titulado Los defectos de la Constitución de 1931. La idea de Alcalá Zamora, idea que nunca silenció, era una república con una constitución, desde luego y ante todo de consenso, que estableciese el laicismo del Estado, pero que no admitiese el divorcio y reconociese de alguna forma la especial realidad de la Iglesia en España, que reconociese la posibilidad de la autonomía regional, aunque no le gustó el procedimiento hacia la autonomía que trazó la Constitución de 1931, una Constitución que creara un Parlamento bicameral, no el régimen de Cámara Única que sancionó la Constitución republicana, con un Senado que actuase de contrapeso moderado al poder del Congreso, una Constitución que definiera con precisión y rigor jurídicos el equilibrio entre los distintos poderes del Estado y las funciones y el poder del jefe del Estado, y una ley electoral que diese más peso a los partidos y grupos pequeños frente a las grandes concentraciones y coaliciones políticas, que fue a las que favoreció el sistema electoral adoptado por la República Española. Alcalá Zamora convenía, sin embargo, y por distintas razones, al nuevo régimen republicano. Por su edad, por su prestigio y capacidad jurídica, se estudió Derecho y en 1899 ingresó por oposición en el Consejo de Estado. Por su condición de exministro, por sus convicciones católicas, su austeridad personal y sus maneras algo anticuadas, incluso por el hecho de no pertenecer a ninguno de los principales partidos republicanos, Alcalá Zamora aportaba a la Segunda República una dimensión pública que a aquella le era necesaria e imprescindible: respetabilidad social y sentido jurídico del Estado. Alcalá Zamora sirvió con lealtad al régimen republicano como presidente del gobierno provisional de abril del 31. Dotó a la República de un excelente estatuto jurídico que dio base legal a todo lo actuado por dicho gobierno hasta la aprobación de la Constitución en diciembre, que fue mucho y de gran importancia. Nombramientos, competencias ministeriales, legislación social, reformas militares, leyes de orden público, de propiedad, de cultos, etc. Y encauzó con gran acierto el problema catalán con la creación en abril mismo de una Generalidad provisional. Dejó el gobierno 14 de octubre del 31 por distintas razones, entre ellas por su desacuerdo con la aprobación por las Cortes Constituyentes del artículo 26 de la Constitución, el artículo que disolvía la orden de los jesuitas. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas, decía el artículo, que estatuariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Y prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas, prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Pero, como ya ha quedado igualmente dicho, el 10 de diciembre del 31 asumió la presidencia de la República, por elección de las Cortes que aplicaron para ello la disposición transitoria primera, obviando así el procedimiento previsto en el artículo 68, que decía que el presidente sería elegido conjuntamente por diputados y compromisarios elegidos al respecto, la fórmula que se aplicó en abril-mayo del 36 para la elección de Azaña.
Alcalá Zamora definió, pues, las funciones y aparato oficial de la jefatura del Estado del nuevo régimen republicano español. Residencia presidencial, audiencias, dotación, honores, protocolo, viaje, residencia de verano, régimen de relaciones y reuniones con el presidente del gobierno y los ministros. Lo hizo en general con acierto y discreción, pero lo hizo también a su modo, lo que permitió que el historiador Raymond Carr escribiera, probablemente con razón, que Alcalá Zamora dio a la presidencia republicana un aspecto algo anticuado, un adjetivo que ya ha aparecido antes en estas líneas, y que ciertamente cuadraba al presidente, al fin y al cabo una personalidad, un hombre muy siglo XIX, y bueno, de gran corazón y de una honradez y limpieza de conducta inigualables, por recurrir de nuevo al testimonio, varias veces citado anteriormente, de Miguel Maura. El problema de la presidencia de Alcalá Zamora no fue, lógicamente, el estilo del presidente, sino un problema político, el uso que Alcalá Zamora hizo de las prerrogativas presidenciales. Pero este, conviene subrayar, no fue un problema de personalidad, de la personalidad de Alcalá Zamora, con independencia de que el uso que hiciera de sus poderes fuera en ocasiones acusadamente personal y que ello le enfrentara con hombres significados de la política republicana como Azaña, Lerroux o Gil Robles, por ejemplo, y erosionara su prestigio y personalidad. Fue un problema y muy grave constitucional, como todas las constituciones españolas desde 1812, con la única excepción de la Constitución de 1978. La Constitución de 1981 otorgó a la jefatura del Estado amplias prerrogativas y mantuvo, de hecho, un poder ejecutivo dual, presidente de la República, presidente del Gobierno, que continuó la vieja práctica de las constituciones monárquicas del siglo XIX, que consagraba el uso político de la doble confianza en virtud del cual el gobierno, todo gobierno, debía gozar para ejercer el poder tanto de la confianza del Parlamento, Congreso de los Diputados en el caso de la República, como de la confianza del jefe del Estado. La razón última de ello estuvo en que los constituyentes de la Segunda República trataron de lograr ante todo una síntesis entre dos tipos de república, entre el modelo de república parlamentaria con presidencia débil, tipo 3 República Francesa, tipo Tercera República Francesa, régimen muy desprestigiado en razón de su formidable inestabilidad gubernamental, y el modelo de república presidencialista con presidencia fuerte, tipo Estados Unidos, no bien visto en la España de 1931 a causa de la supuesta debilidad parlamentaria del modelo y además por el poquísimo éxito que había tenido la República de 1873, vagamente inspirada en el modelo norteamericano. La fórmula española inspirada en la Constitución de Weimar implicaba, por supuesto, la plena constitucionalización de la presidencia del Gobierno, título 6, artículo 86 a 93 de la Constitución, y una concepción inequívocamente democrática de la soberanía. Los poderes de todos sus órganos, decía el artículo 1 de la Constitución, emanan del pueblo. De las Cortes y de los mecanismos de relación entre éstas y el Gobierno, responsabilidad ministerial, política y penal, confianza parlamentaria, voto de censura, etc. Pero al tiempo, la Constitución republicana creaba una jefatura de Estado o presidencia de la República que, si bien no asumía principio alguno de soberanía, el jefe del Estado simplemente personificaba a la nación. Si bien tenía una duración limitada, 6 años, el presidente era además elegido por un sistema singular, por un colegio electoral integrado por las Cortes y por un número de compromisarios electos ad hoc igual al de diputados. Si bien era una jefatura sujeta en todo momento al refrendo ministerial y limitada en la importantísima cuestión de la disolución de la Cámara, el presidente no podía disolverla más de 2 veces según el artículo 81. Era una jefatura de Estado que todavía gozaba, por la razón expuesta, de atribuciones que iban más allá de las funciones meramente representativas y honoríficas. El artículo 75 le facultaba para nombrar y separar libremente al presidente del Gobierno. El artículo 83 le confería un veto suspensivo respecto a la promulgación de leyes y otros artículos permitían su intervención mayor o menor en cuestiones como las relaciones internacionales, nombramientos del Tribunal Supremo o el orden público. Todo ello hacía poco menos que inevitable la intervención en política del presidente de la República. Eso, en un sistema que configuraba al tiempo un poder ejecutivo igualmente fuerte y que sancionaba la primacía de las Cortes, parecía conducir también inevitablemente a la colisión entre los distintos poderes. Eso fue lo que ocurrió. Alcalá Zamora hizo, sin duda, un uso acusadamente personalista de sus atribuciones. No hizo, y la distinción es esencial, un uso abusivamente constitucional de ellos. No lo hizo tampoco, enseguida lo veremos, al disolver las Cortes en 1933 y 1936, argumento que llevó a su destitución de la presidencia en abril de 1936. A su manera, legalista y enormemente personal, escribió Carr, Alcalá Zamora defendió la dignidad republicana. Y, añadamos, aceptó una legislación, Constitución, reforma agraria, divorcio, ley de congregaciones, que no le gustaba y ante el que se limitó a proponer enmiendas de estilo
que la mejorasen o a retrasar su aprobación en uso del poder suspensivo de que disponía. Sus intrigas bizantinas, dar el decreto de disolución en 1933 a Martínez Barrio y no a Lerroux, preferencia ya en el bienio 1934-1935, por gobiernos sobre los que él pudiera influir, Samper, Chapaprieta, Portela, Valladares, fueron irritantes, aunque se hicieran en el marco de la Constitución y a veces no fueran sino operaciones urgentes ante crisis gubernamentales y parlamentarias de solución difícil y ajena al presidente. Pero en cualquier caso, ninguno de los grandes problemas de la República, el ejército, la organización territorial del Estado, la reforma agraria, la política religiosa, las insurrecciones anarquistas, la revolución de octubre del 34, la CEDA, la primavera del 36, las conspiraciones militares, tuvieron que ver con el acierto o desacierto que Alcalá Zamora tuviera en el ejercicio de la presidencia republicana. Alcalá Zamora trató siempre de llevar la República hacia donde él creía que debía estar, hacia la moderación y el orden, hacia el centro político. Su personalidad era incompatible con la de Azaña, como muestran claramente estas páginas. Alcalá Zamora veía en Azaña solo una soberbia insoportable. Desconfiaba profundamente de Lerroux, hasta rozar casi en la animosidad personal, un sentimiento sin duda mutuo, los escándalos de corrupción, sobornos para la concesión de la explotación de la ruleta extraperlo, el asunto Nombela, pagos irregulares a una naviera, que en los últimos meses de 1935 destruyeron al Partido Radical. Le confirmaron plenamente en sus sospechas y reservas respecto del líder radical. Alcalá Zamora desconfiaba igualmente de Gil Robles y la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, el partido de la derecha católica. Y a lo largo de 1934-1935 impidió como pudo, y mientras les fue posible, su llegada al gobierno por entender que la CEDA, el partido más votado en las elecciones del 33, no había hecho nunca manifestación alguna de adhesión a la República. Del Gil Robles, que en los últimos meses del 35 le exigía al gobierno a Alcalá Zamora, diría en sus memorias y en el dietario, que llegó a la demencia, a la epilepsia, a las convulsiones de furia. Antes que darle el poder, el presidente procedió a una de sus iniciativas más discutibles, una solución gubernamental propia, esto es, un gobierno de centro bajo la presidencia de Manuel Portela Valladares, que se constituyó el 31 de diciembre de 1935. Disolución de las Cortes, convocatoria de nuevas elecciones para febrero de 1936.